Por fin hoy es viernes, hoy es un día que una de las contertulias de hoy está más contenta que una flor. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Más bien se diría más contenta que una flor, no, pues se dice sería más fresca que una flor. ¿Cómo estás? Pues contenta porque es viernes, no te va a llevar a la contraria. Vamos a hablar también de Andrés Martinón, que también respira hondo, porque cuando llegan los viernes no es por nada, pero todo el mundo al menos descansa un poco. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos? Buenas tardes, se decía más contento que unas castañuelas. Unas castañuelas, unas sí. castañuelas, ¿no? Bueno, por cierto, que ha llamado mucho la atención y está corriendo por las redes sociales, en este caso, un vídeo, Sara, sobre el vuelco de un coche de policía. Estamos acostumbrados a ver muchos vuelcos, pero no de coches de policía. Sí, era un suceso que se produjo más o menos a primera hora de la mañana, entre las 9 y las 10, entre lo que es la rotonda del Rancho Texas y ya en dirección a Puerto del Carmen. Sí, cuando ya te estás metiendo allí en la avenida de... Ahí lo estamos viendo ahora, mientras tú estás hablando, precisamente cómo quedó el coche tras volcar. Yo creo que chocó, según me comentan, en una isleta, porque iban cubriendo un servicio, tuvieron que ir más rápido de lo normal, y no sé si por despiste o porque el coche no le respondió, pues finalmente volcó, ¿no? Sí, ahora pero sin herido y sin nada, por suerte. No, por ahora no hay ningún herido, no se conoce, y bueno, pues son accidentes que pasan. Sí se baraja una opción de que habría perdido una rueda, es una de las... Sí. También. Que se está de hecho, está una rueda, se ve ahí, pero no se sabe si fue que esa rueda fue la que tropezó. O fue después. O fue después. Exactamente. Bueno, ya en este sentido, pues tampoco hay mucho más que hablar, simplemente que la policía ha perdido un coche para un par de meses hasta que lo puedan arreglar, ¿no? Y Andrés, el Consorcio de Seguridad de Emergencia advierte, ayer publicaba en su chat, precisamente unas imágenes que creo que era de la Policía Municipal de Yaiza, que en vista de lo que ocurrió con aquel accidente, con aquel fallecimiento de un joven, que por cierto, hoy sus familiares llegaron a la isla de Lanzarote, estaban en la isla de Lanzarote, se estaban quedando en el arrecife Gran Hotel, y la verdad que, bueno, te lo digo porque una persona de esta casa lo vio, en cómo estaban los hombres pues realmente afectados porque habían perdido a un familiar. No se sabe si son los padres, se cree que algunos dicen que son los padres, otros que son los tíos de ese joven estadounidense que murió el pasado domingo. Pero bueno, la noticia es, Andrés, que siguen yendo gente a pesar de que hay mala mar, de que hay aviso de prohibido bañarse, están yendo a la zona, ¿no? Sí, bueno, fue el propio Consorcio de Seguridad de Emergencia, como decías tú, no sé si los vídeos salieron desde la policía local de Yaiza. Creo que sí. Que se ha querido esmerarse en el sentido, o esmerarse, quiere decir que ha tenido que intentar controlar un poco más lo que ya a base de avisos, porque hay carteles y demás. También hay otra parte de la noticia también que se veían unos carteles que están caídos, que igual algunos pues ya están en mal estado, pero es verdad que la policía local de Yaiza ha querido intentar que no vaya la gente, y aún así la gente, el Consorcio de Seguridad de Emergencias ayer ponía unas imágenes en las que se veía coches aparcando en la zona próxima y donde se va luego caminando a la zona de Charcones con un fondo de mar todavía peligroso. Esa zona es peligrosa, mira que aquí está todo echado y luego cuando te vas a la costa oeste en estos días sí. Es malísima. La verdad que crea una disyuntiva de decir, ¿cómo controlar esto? Estos son los coches que precisamente estaban ayer. Lo dejan aparcado ahí y van caminando, porque antiguamente con esos coches se llegaba hasta la misma costa prácticamente, pero ahora ahí se ve a la gente caminando. Está prohibido, pero la gente va caminando, ahí al fondo se ve Femé no, en este caso, bueno, sí, más arriba Femé. Las Breñas. Sí, las Breñas, eran las Breñas. Bueno, pues en fin, yo ya lo dije, va a ser incontrolable este tema, Andrés, pero hay que hacer algo. Claro, por eso mismo, mira cómo está el mar. Mira, ¿y a dónde va la gente? Si es que... A sacarse fotos. Pero es que los charcones, así no se disfrutan los charcones. Por eso digo que se ha descontrolado a través de las redes sociales. Se ha desvirtuado. Desvirtuado porque nosotros lo hemos Nosotros no iríamos nunca así. Yo una vez fui así y me fui. Hombre, claro. Me fui y bajé, digo, ¿a dónde voy a ir? Claro. Pero, y es que hay gente que yo no sé, pues a lo mejor como dices tú, para poder sacarse la foto más cerca del oleaje. Más cerca del oleaje y decir, como otros lo ponen en redes sociales, decir que ellos también estuvieron en ese lugar, que realmente, como bien dice Andrés, lo bonito de ese lugar es cuando está el mar bueno. El mar bueno, más baja que crea la piscina. Que crea la piscina y hay sol, que no son los mejores días precisamente para visitar un lugar como este. Bueno, por cierto, que
el domingo el sábado, ahora ya me equivoco, ¿cuándo es el domingo? El domingo 1 a las 11, en frente de los juzgados. Es la concentración, manifestación, ellos le llaman caminata, en favor de los animales, en este caso para evitar el maltrato de los animales, pero en concreto es el Día Mundial del Galgo, que en Canarias sería el perro de casa, el podenco. También hay algunos galgos, pero realmente es el podenco lo que es un perro muy parecido al galgo. En este caso, lo que ellos critican, ellos están en contra, porque esto lo organiza a nivel de toda España, una organización que está en contra de la caza, pero se han sumado diferentes colectivos animalistas, ¿no? Sí, lo que se centra en esta manifestación, lo diferente es que quieren concienciar y quieren protestar porque sobre todo lo que son los perros de caza, dicen que hay muchas denuncias que cuando no es la época de caza, que es casi todo el año, están en malas condiciones. Apenas le dan de comer, no les curan bien las heridas. Se abandona a los más viejos. Sí, aparte de los abandonos cuando ya o por viejo, porque ya no les sirve para pescar por el tema del olfato o cualquier cosa. Es una manifestación que se va a hacer al mismo tiempo que se hace en la península, se hace también en otros países de Europa, en el continente americano también, y vienen a hablar de esto. También nos comentaba que hablamos con la portavoz de Adimal, la asociación que en Lanzarote no es la que la coordina, pero sí es quien aquí se encarga de ayudar a la nacional, y nos comenta que nos dio datos y son preocupantes. España es el segundo país de Europa que más maltrato animal se hace y Canarias es la segunda comunidad autónoma de España, y destacaba eso, de que a ellas le llegan muchas denuncias, hay aproximadamente ahora poco más de 1000 licencias de caza y que dicen que no son todos los cazadores, pero que el número sigue siendo notable. Bueno, es un tema controvertido. Vamos a ver, en este caso, Andrés, precisamente a la presidenta de Ademal, para que ella un poco justifica esta manifestación, porque hay que decir y aclarar que la actividad de la caza está permitida en España, es decir, una actividad reglada y por lo tanto se puede hacer. Otra cosa es que, y yo todos los cazadores que conozco, el 90% de los que conozco, cuidan maravillosamente a sus perros. Sí. Seguramente habrá algunos que no, pero se trata de concienciar para que sea el 100%. Cómo se mantienen a esos animales auxiliares, como es el perro, el podenco, en estos casos en Canarias, ¿verdad? Los galgos también en la península, las duras condiciones en las que sobreviven el resto del año donde no están cazando. Permanecen en cheniles o en pequeñas oquedades, en condiciones insalubres. No estoy hablando de la mayoría, por supuesto, pero sí es verdad que podemos considerar que el 80% de las denuncias que nos vienen desde el mundo de la caza hasta Ademal provienen de este tipo de instalaciones, donde apenas tienen comida o agua, son alimentados con piezas de mendrugos de pan y sobra, todos llenos de parásitos, están siempre presentando heridas también de gravedad. Andrés, es un tema controvertido, no solo aquí en Canarias, lo es controvertido en todo el país, pero ciertamente, es decir, hay gente que per se está en contra de la caza, porque consideran que cualquier animal que se mate no se debe de matar, por mucho que sea un conejo o sea una perdiz, en este caso, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que esto, como dices, esto es controvertido, pero eso va en la esencia de cada uno. Es decir, hay mucha gente que considera que es una actividad cinegética, que significa que regula la cantidad de animales que puede haber, por ejemplo, que pueden perjudicar las cosechas, pueden haber plagas, hay animales como los conejos y otro tipo de animales. Sí, es lo que mantiene el ecosistema Claro, intentar equilibrar, y entonces las vedas se juega con eso para tal, y en el sentido que se caza para comer, y es igual que un pescador, el pescador que coja y pesque para tirar, ¿no? El pescador pesca para comer, forma parte de la evolución del ser humano. Se ha comido, hemos sido depredadores nosotros también, en este caso, ya sea en la pesca o en la caza. Aquí también, claro, está metiendo en un paquete, que con todo el cariño que le tengo yo a Raquel, pero que animales con parásitos, en oquedades, es decir, hacinados, habrá algunos, pero como dices tú, hay muchos lugares donde tienen una finca, donde tienen unos perros de caza, están controlados, a lo mejor no pueden tener todos los espacios que quisieran tener. En general, los cazadores quieren mucho a sus perros, porque además un buen podenco, claro, que sea buen cazador, eso vale mucho desde el aspecto anímico de la persona que lo tiene también, que le tiene cariño,
y también el aspecto práctico que sepa ir a buscar las piezas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, insisto, es una manifestación, es el Día Mundial del Galgo, se celebra en toda España, la organiza una asociación que está en contra de la caza, pero que ahora se ha centrado precisamente en este año en el maltrato, porque ellos reconocen que el cazar en España es una actividad reglada y por lo tanto legal, y no se le puede hacer nada, por eso hay unos periodos de caza muy pequeños, son de 2-3 meses en Canarias, a veces cuando no hay mucho. Por cierto, hablando de caza, me dicen que este año puede haber muchas perdices, precisamente porque las perdices, al haber tanta comida, tanta hierba, tanta agua, pues ellos se controlan, por lo visto, yo no tengo ni idea, pero me dicen que cuando hay muy poca hierba, muy poca agua, pues se controla y producen menos crías. Me imagino que los conejos también. Y los conejos igual, exactamente igual, es decir, que van a incrementar, lo cual tiene sus cosas positivas para ellos, para los cazadores, pero también tiene sus cosas negativas, que es que si hay muchos conejos, para los agricultores y tal, es perjudicial. Bueno, por cierto, ayer nos mandaron en dos o tres fotos de personas diferentes que se sintieron, digamos, agraviadas porque se empezaron a poner, no voy a decir multa masiva, pero sí una cantidad de multa importante, Andrés, en la zona, para entenderlo, del estadio de la Ciudad Deportiva Lanzarote. Es una zona que habitualmente la gente aparcaba de manera, yo no voy a decir que ilegal, pero creo que como recientemente se ha asfaltado toda esa zona, se ha señalizado y ahora la policía ha puesto multa o pone multa a todos aquellos que aparcan. Aquí estamos viendo la zona que estamos hablando, ¿no, Andrés? Efectivamente, esto es, el punto de vista antes era el contrario, ¿no? Sería como desde la puerta de la Ciudad Deportiva se veía la biblioteca. Es decir, todos esos coches están mal aparcados. Claro, esos coches, a ver, lo hablábamos, se hace muchas veces la vista gorda en actos, con un partido de la Unión Deportiva Lanzarote, pues eso, pero en verdad no se puede aparcar porque ahí pueden ir guaguas, porque luego ya perjudica un poco la circulación. Se hace un poco, claro, aquí esa fila, sobre esta mañana, esa fila a lo mejor no molesta a coches que hay ahí, pero hay veces que sí, por la entrada de, yo qué sé, si tiene que estar una ambulancia o vehículo o lo que sea, y esa zona no está habilitada. Entonces, aquí tampoco vamos a hacer apología de que la gente aparque donde le dé la gana. Y claro, por eso, no, a ver, claro. El policía municipal cumple con su función, que es la de castigar la infracción. Claro. Y si hay una infracción, pues está. Otra cosa es que lo que dicen los que nos llamaban y nos daban esta fotografía es que esa zona se ha convertido en una zona donde hay mucha actividad, porque ahí está el teatro, está el conservatorio de música, está la biblioteca municipal, está la escuela de arte y oficio, está la propia ciudad deportiva. La ciudad deportiva que tiene miles de disciplinas, o sea, hay niños que van de todo. Y hay gente que aparca momentáneamente, otros tal, profesores de las propias conservatorios, de la escuela de Pancho Lazo. En fin, lo que dicen es que no hay aparcamiento, porque al contrario, antes habían llanos, pero esos llanos o se han construido o se han prohibido el aparcamiento. Entonces ya dicen que no hay zona. Y desde el ayuntamiento lo que nos vienen a decir un poco que esos edificios en su día tuvieron que tener aparcamientos propios para los profesores, para tal. Y como no lo hicieron en su día, pues ahora está esa dificultad. Y lo que dicen es que empleen el transporte público. Pero es verdad que el transporte público interno, lo que es interno de Arrecife propio, que es municipal del propio ayuntamiento, hombre, no funciona de la mejor manera. Y entonces mucha gente pues no lo coge, porque es complicado. Pero bueno, en cualquier caso hemos hablado con el concejal de movilidad y ha tenido la gentileza de atendernos. El Ayuntamiento de Arrecife, a finales del año 2025, adjudicábamos un contrato mayor para reforzar la señalización tanto horizontal como vertical de la ciudad de Arrecife. En estos momentos nos encontramos haciendo un refuerzo de la señalización en el barrio de La Concha. Cuando terminemos este refuerzo continuaremos a lo largo de diferentes carencias que se han ido detectando en la ciudad. Lo único que intentamos es tener una guía de trabajo, igual que se ha seguido con estos años anteriores, para tener una correcta señalización en la ciudad y que se cumplan todos los dictámenes en temas de seguridad vial. Han ido detectando en diferentes puntos de la ciudad que a lo mejor con el tiempo, que como es evidente, y la incidencia climática, se ha ido deteriorando la señalización, y la labor de este área y de este ayuntamiento es reforzar esa señalización para velar por el bien de todos, tanto de peatones como de aquellos que van en su vehículo rodado. Bueno, la verdad es que no nos contesta exactamente lo que nosotros queríamos preguntarle, que era el caso concreto de las multas. ¿Por qué se está poniendo tantas multas? Para que explicara que efectivamente se ha cambiado la señaléctica y a partir de hace un tiempo se está multando a todos aquellos que
que aparcan. Yo lo único que les digo, y por eso hemos sacado esta noticia y por eso nos lo han mandado, es para advertir a la gente que tengan cuidado y que no aparquen ahí, porque ahí se mete una multa por mal aparcamiento, puede ser 100 euros. Fácilmente. Yo creo que aquí también se demuestra una de las faltas que para mí tiene el Ayuntamiento de Arrecife, y es poner un parking público, Sí. que otros municipios sí tienen, y aquí en la capital es En cada vez lo más que pasa es que complicado. en esa zona donde si no tiene un terreno ahí grande es difícil poder Sí, hacerlo. porque Bueno, tiene sí, que verse un solar grande. Pero claro, en su Si día... no en esa zona, en las afueras, pero no, luego cuando se ya hizo el plan refuerzas general transporte tenía público. que haber previsto ese tema y tenía que haber aparcamiento disuasorio para que no tengas que llegar al centro, pero que puedas tú aparcar que estés a 5 o 10 minutos de donde tengas que hacer la actividad. Claro. Pero es verdad que Arrecife tiene un problema gravísimo, como lo tiene Puerto del Carmen. Puerto del Carmen tiene un problema gravísimo también de aparcamiento. Sí, la zona esa de... Toda la que zona es de lo la de la avenida. Perla se ha hecho unos pocos, pero en verdad, bueno, hay proyectos, estaba el proyecto para hacerlo al lado del Barracuda, estaba hasta el proyecto del Centro Deportivo Fariones, pero mientras eso no existe. En Arrecife ahora está la intención de hacerlo en lo que le llaman la zona del Cabo Pedro, ese, que Sí, es la loma la esa, loma, a ver si- abajo. bueno. Y ahí es donde ese es el proyecto que también... Esa zona aliviaría, por ejemplo, toda la zona del Open Mall, Sí. de toda esa parte de ahí. Pero también, claro, esa zona, como dices tú, es que está bien, está el centro comercial de Arrecife ahí, luego ya te metes ahí para abajo, ya empieza No, la zona de... Lo que están haciendo mucha gente es aparcar en el Open Mall, que es gratuito, y van caminando Algunos sitios. hasta esos sitios, que tampoco es tanto. La verdad es que si esto en la península no sería tanto. En Lanzarote nos cuesta más, pero eso es 10 minutos caminando, que en fin, es lo que se camina en una ciudad media, lo que se camina como mínimo para ir a No, cualquier y yo me cualquier imagino sitio. que a esa zona, toda la parte esa de la medular cuando empieza, que tienes todo ese solar, toda la parte de las casas amarillas, ahí tienes solares y tienes que caminar luego otros 10 minutos, pero... Bueno, pero si después también refuerzan el transporte público, también invitas a la gente a que aparque ahí y luego cojan las guaguas municipales para moverse. bueno, desde ahí hasta cerca está. O sea, si aparcas tienes 10, 15 minutos caminando, Sí. ¿sabes? Pero sí, que claro, con transporte público mejor, si se coordina también lo que es un buen servicio público, porque lo que estabas diciendo, parece que las Intercity, las que conectan las localidades, parece que ya hay mucho más vehículos y tal. Pero yo creo que la de Arrecife está un poco más contenida. ¿Verdad que hay guaguas nuevas ahora, eléctricas y tal? Nuevas y tal, Sí. pero las frecuencias son todavía, según ellos, ¿no? sí, Porque sí. no coinciden, por las tardes, noches ya casi no hay. Y hay muchas personas en Y hay muchas Arrecife. personas, pero creo que por las tardes, que yo no sé hasta qué hora operan las guaguas, pero ya ellos dicen que a partir de me dijeron que a las 7 a las 8 es muy difícil encontrar, o A lo mejor alguna línea, alguna ruta. La frecuencia es muy pequeña. Bueno, en cualquier caso, advertimos a toda la gente, como servicio público que somos nosotros, de que no aparquen, porque ya el Ayuntamiento de Arrecife ha dado órdenes que quien incumpla la señalización se le va a multar, por lo tanto tienen que buscar otra alternativa. De momento el Ayuntamiento no puede ofrecerla porque no tiene otras alternativas que poner la multa, porque no tiene solares ni tienen sitios donde puedan poner aparcamiento disuasorio para que no tengan que llegar a ese sitio. Por cierto, que se puede comprar casas ya a 14.000 euros. ¿Cómo es eso? Porque eso yo no me lo creo. Bueno, casa, estudios o mini estudios, pero ya prefabricados. Lo que sí tienen que tener cuidado es dónde se va a poner el suelo. Eso nadie lo dice, pero normalmente, como las que son las casas prefabricadas, las que son un poco más grandes, el suelo tiene que ser apto para edificaciones y tener los permisos. No se vayan todos a balancear, que después llega Estas la son las multa, llamadas pero casas estas son las chinas. casas- Sí, las las famosas casas modulares. Pero bueno, y ahí tiene un baño, tienen una ¿Baño, cocina. cama, Mira, un estudio? es como un estudio, un mini estudio. Sí. Lo que pasa es que ¿Cuántos metros tiene? ¿15 metros Sí, cuadrados? 16, 18 metros 16. cuadrados. Eso Pero es bueno, lo pues justito. mira, tiene un termo grande, ¿eh? No. Casi más grande que mi casa. Y la ducha. Lo que pasa es que yo creo que esto es difícil de ubicar porque no puede ser en suelo urbano, rústico, dependiendo de... Es que también la estética... pero yo me imagino... a lo mejor dentro- pero me imagino que en un suelo urbano a lo mejor se podría. Yo entiendo que ¿No? sí, Pero, ya no claro, sé si tienes por que línea- pedir permiso. No, tienes que pedir Evidentemente. todos los permisos que tengas que pedir, pero en un suelo urbano se podría. Lo que pasa es que, claro, que suelo urbano es nadie va a poner eso en un suelo urbano porque cuando puede construir una casa o un edificio. Pero en fin, sí habrá alguna zona donde dentro de tu propia casa. Yo creo que es eso, Vamos. que la utilidad yo la veo, por ejemplo, la gente que tenga una finca, Sí, una finca. que en la parte urbana donde han podido construir y tiene a lo mejor, no sé, una piscina, pues esto es la casa, el apartamentito de Sí, al lado, o donde para si su tiene hijo, una visita, o sí, o sí. viene su hijo para Sí. sacarlo fuera, porque ya sabes que los hijos no se van
ni de coña ya de las casas, ¿no? Es que ahora es todo gratis, los hijos lo tienen todos los que... No, eso es porque amamos mucho a nuestros padres, Jorge. No, pero la verdad que es increíble porque es a precio de coche, 13.900 euros. es increíble. Coche barato. Ni un coche ya. De coche No, barato. pero te lo digo en serio, como tú dices, Andrés, esto más bien yo creo que es para este tipo de cosas. Un complemento. Para aquí, que hay muchas casas con finca, que te puede servir, pues oye, te salva de un apuro, porque lo pones dentro de tu casa, sabes que las casas aquí están, pues tienen sus patios, tienen sus tal, y te salva porque te puedes meter a un invitado, puedes meter, en fin. Incluso como están las cosas, alquilarlas y sacar negocio. Bueno, nos tenemos que ir porque lo único decir que me dijeron, el cartel ya se presentó, el cartel del carnaval, pero eso lo vamos a hablar ahora precisamente en el café, en el debate del café con HD y Eugenio, que ya presentaron el cartel de carnaval y también el programa de carnaval, ¿no? Sí, el pregonero, ¿no? El pregonero. ¿Quién es el pregonero? Los tabletúos. Los tabletúos, una de las murgas. El viernes, sí. La que es filarmónica, iba a decir sinfónica. El viernes 6 de febrero a las 8:30 en el Parque Islas Canarias. Va a ser el Parque Islas pregón. Canarias. Así que Parque nada. Islas Canarias es en el nuevo, aquí al lado del al lado del Gran Hotel. al lado del Gran Hotel. El nuevo, para pues ahora ahí- el nuevo. Bueno, para mí no es es el nuevo. viejo. ¿Y el cartel? El ¿Quién lo car- hizo? El cartel lo hizo Ahí vemos a la persona. Óscar Acuña. Óscar Acuña. Sí. Sí, está basado en los dibujos animados de los años 80 y 90, ¿no? Sí, que es de cómo sabía... que es lo que se va, en lo que se va a basar en este caso, los picapiedras y todas estas cosas que veía Andrés y algunos de... Sí, aunque los picapiedras yo creo que eran más de tu época, fíjate. No, lo digo en serio. Sí, sí, De los mi picapiedras. época era eso, lo de los mosqueperros, aquellos de Artacán y todo eso. Eso sí que Sara no lo sabe. Eso sí que Sara no tuvo la suerte de conocerlo. Bueno, y simplemente el fin de semana no es que va a ser un fin de semana de escándalo en cuanto al tiempo, pero sí va a cambiar la dinámica que hemos mantenido en los últimos fines de semana, o prácticamente todos los fines de semana, desde casi principios de diciembre, donde no ha habido un buen día en el sentido de que o llueve, o hay frío, o hay viento. Creo que va a estar la cosa mucho mejor. Sí, parece ser que la lluvia va a dar un respiro hasta el lunes, pero eso no quiere decir que los cielos vayan a estar despejados, van a haber nubes, pero bueno, nos da una tregua, las temperaturas se van a mantener como se ha mantenido toda esta semana, entre 15 y 22 grados más o menos. 15 la mínima y 22 la máxima. Sí. Pues muchas gracias, Sara. Andrés, quería hablar de las películas, pero me está diciendo la realizadora Josefina que no tenemos Lo dejamos tiempo. para otro fin de Pero hay semana. un tema simplemente, pero rápido, de 20 segundos, La Luchada. ¿Eso qué? La lucha es una película que se va a estrenar, se estrena hoy en los multicines de la entidad, pero el domingo va a haber una mesa redonda porque viene el protagonista, es Tomás ¿sí? Padrón, es un luchador de lucha canaria, es reño de toda la vida, todavía lucha con 43 años o 45, 40, tiene su edad y lucha en el puerto, en el Rosario, en Fuerteventura. Y la película, yo creo que es la primera película que tiene una temática de relación paterno-filial, las niñas ha pasado, bueno, una película... Es una película normal. Pero él es un luchador de lucha, es la primera vez que la lucha canaria es como el hilo conductor, sí, y la verdad que es muy atractivo y encima creo que Técnica Cultural ha organizado esa mesa redonda, va a venir Tomás Padrón, creo que José Alayón creo que es el director, y la película ha tenido ha sido seleccionada en algunos festivales, o sea que está teniendo su Creo que recorrido. estuvo en el Festival de San Sebastián, Puede ¿no? ser, puede ser. Creo que Sí, oye, sí, pero sí. no lo sé. Andrés, muchas gracias. Gracias. Va a ser un buen fin de semana, Sara y Andrés, y ustedes también, porque ahora vamos a publicidad, porque tenemos, en este caso, el debate del Café de Periodistas. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas, como saben, de todos los viernes, que es el debate del Café de los viernes. Vamos a saludar, en este caso, a Ariagona González, que ayer también estuvo aquí, pero en este caso como invitada de la tertulia del Café de Periodistas. Buenas tardes, Ariagona, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. También está HD Eugenio, que acaba de llegar pues, recientemente de presentar precisamente todos los carnavales de Arrecife, el programa de fiesta de los carnavales, y el pregón también, ¿no? Pregonero, cartel del carnaval y programa de fiestas de los carnavales 2026. Que empiezan ya oficialmente, El viernes día 6 con el pregón es arranca. decir, la próxima semana, el fin de semana siguiente. Vamos a saludar también, en este caso, a Armando Santana. Buenas tardes, Armando, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Y también está Juan Monzón, Armando Santana y Juan Monzón, en este caso del Partido Popular. ¿Cómo está, don Juan? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, don Juan, cosas deportivas ahí, varios eventos, ¿no? Sobre Sí. todo relacionados con el mar, ¿no? Sí, tenemos la Copa de España de windsurf, De windsurf. aquí en el Real Club Náutico. Se está disputando dos modalidades de Copa
del mundo, competiciones mundiales en Marina Rubicón, precisamente termina este fin de semana también, la semana pasada hubo otra, y este fin de semana también, más allá de la lucha canaria, que hoy y mañana son las semifinales de la Liga de Cabildo para ver qué equipos pasan a la final del próximo día 6, la final de la lucha canaria. Y también tendremos este sábado un meeting de atletismo en la Ciudad Deportiva. Se congregan a los mejores atletas del atletismo de Canarias y invitados de la península, más de 200 atletas en la Ciudad Deportiva como motivo de la reapertura de la pista de atletismo. Pues no se para la actividad deportiva, y sobre todo yo, al menos que siempre desde que empecé el periodismo, la utilización del mar por suerte ya se está haciendo para hacer actividades deportivas. Bueno, vamos con los temas que teníamos programado un poco debatir. Una de las cosas, de los aspectos precisamente del carnaval, y aquí tenemos al concejal de festejos, además de teniente alcalde de Arrecife, Ariagona, es que finalmente los actos institucionales del carnaval no se van a celebrar en Agramar, en la zona de Agramar, que ya se había celebrado en 2 ocasiones anteriores. El señor Echeday y su equipo ha dicho que son por cuestiones burocráticas. La oposición en general critica por falta en este caso, de mucha improvisación. Sí, nosotros creemos que ha habido mucha improvisación y poca planificación, porque los carnavales es una fiesta que se celebra todos los años y cae prácticamente en las mismas fechas, entonces debería estar planificado y anticipado todo con tiempo. Cuando uno oye comentarios de no, es que había un contrato que se cayó, cabe preguntarse de dónde viene ese contrato. Es un contrato de luz y sonido del Cabildo de Lanzarote que se aprobó durante el mandato del Partido Socialista y que siguió en vigor, y que se prorrogó por el actual gobierno y que tiene una fecha de finalización. Entonces, ese contrato no se cae, ese contrato hay que renovarlo por parte de la administración competente, que es el Cabildo de Lanzarote. Y uno tiene que saber cuándo se le caducan las cosas y cuándo no puede contar con un determinado contrato, porque si el equipo de gobierno en el Cabildo no ha hecho el trabajo para renovarlo, pues no es posible utilizarlo por parte de los ayuntamientos. Y para eso el ayuntamiento lo que tiene es que tener la previsión de poder realizar sus actos con sus instrumentos. Entonces uno se da cuenta que el contrato no se cae, sino que no existe planificación por parte del Gobierno de Arrecife, en este caso por la Concejalía de Festejos, porque entiendo que el carnaval lo está organizando la Concejalía de Festejos, aunque después también salga el alcalde, y vemos que existe muy poca planificación. Claro, vamos a ver, los grupos... ¿Y crees que puede empeorar la calidad de la celebración el hecho de ese cambio, de que se regrese a la famosa carpa? Yo creo que simplemente que se presente el cartel del carnaval el día de hoy, a una semana escasa de que empiece, eso ya es un fracaso. Normalmente eso no ha sido así, siempre se presenta el cartel del carnaval y todos los actos y el programa con mucha antelación. Y además es como debe ser, porque los carnavales es una de las fiestas centrales del municipio de Arrecife, eso es así. Y también aquí ocurre otra cosa, ¿no? Que dicen, no, es que por procedimientos burocráticos. Vamos a ver, las murgas no empiezan a planificar el carnaval y a hacer su actuación 15 días antes, un mes antes del carnaval, llevan todo el año haciéndolo. ¿Qué pasa? Que el Ayuntamiento de Arrecife, la Concejalía de Festejos y su concejal se pone a planificar el carnaval un mes antes del carnaval. Hombre, yo creo que no. Bueno, en este caso, Echeday, ya estuviste aquí el otro día, diste tus explicaciones, pero hay gente que no le ha convencido del todo y algunos consideran lo que dice Ariagona, que se podía haber evitado porque usted fue precisamente el que eligió Agramar en su día, creyendo que iba a mejorar la fiesta. Bueno, yo creo que se ha explicado por activa y por pasiva, evidentemente, doña Ariagona, el Partido Socialista, sus argumentarios están en su tecla, todo está mal, se planifica mal, Arrecife va mal. Por cierto, curioso, el peor carnaval de este grupo de gobierno, si fuera este año, que yo aspiro a que no lo sea, será bastante mejor que el mejor de los carnavales que organizó el Partido Socialista, porque vamos a años en los que tuvieron que suspender porque la altura de agua impedía que los equipos de sonido andaran, digo, por poner solo algunos ejemplos. Pero mire, lo que no se puede faltar a la verdad, mire, vuelvo a decir lo mismo, el contrato marco del Cabildo, ojo, nadie ha dicho que el Cabildo renovó su contrato marco. El problema es que no se había detectado el tope máximo al que se había llegado, y cuando la interventora del Cabildo, además, después de una reunión con la interventora del Ayuntamiento, detecta que se ha llegado al tope y dice, oye, no se puede seguir con este contrato. Y eso pero no porque está... se había gastado ya todo. Porque se había llegado al tope, porque al ser un contrato marco se adhieren a él los distintos ayuntamientos y el Cabildo tenía control del gasto que habían sumado ellos a su contrato, pero no el que habíamos sumado los ayuntamientos. Y eso no se había detectado, y en el momento que se detecta, pues la intervención del Cabildo manda un comunicado a los ayuntamientos diciendo, oye, no se puede seguir usando este contrato. Eso fue en octubre, y un contrato
debería saberlo Ariagona con la experiencia que tiene en la administración pública, un contrato que pasa de 200.000 euros en la administración pública lleva un procedimiento armonizado que tiene del orden de 5 o 6 meses de tramitación. Si eso ocurre en octubre y el carnaval es en febrero, es imposible, con la ley en la mano, que se den los procedimientos en tiempo y forma para que pudiéramos tener, ojo, Agramar estaba controlado, luz y sonido estaba controlado. El problema está en el escenario, porque el escenario, aparte de los plazos que lleva la contratación pública, lleva un tiempo de montaje y por eso tomamos la decisión de irnos a un espacio en el que sencillamente no hay que montar escenario porque ya está. Esto es lo que ocurrió, que repito, esto no es ni una excusa ni una justificación. Empecé mi intervención el otro día en su programa y en la comunicación que hicimos a los colectivos pidiendo disculpas porque no es la solución que nos hubiera gustado adoptar. Pero estaba eso o suspender el carnaval, como si hiciera en su momento algún concejal del Partido Socialista. Nosotros no somos sospechosos de no cuidar el carnaval. Lo que está comentando, pero es susceptible de poder ser criticado. Sí. Es decir, es susceptible que el PSOE va a criticar todo lo que haga este grupo de gobierno, lo tengo yo claro. Bueno, Armando, el hecho ¿cree que puede empeorar? Totalmente. O sea, no tiene nada que ver. De hecho, yo, precisamente, además, en esta misma mesa, felicité al señor Eche Eugenio cuando tomaron la decisión de irse a Agramar, por muchísimas cuestiones. Primero, porque no se molestaba a la gente que se siente atacada por la continua fiesta que están teniendo todos los años. Segundo, porque el carnaval había cogido una dimensión a nivel estético y sobre todo a nivel de calidad, que creo que era el que le correspondía a la ciudad de Recife, sin ningún tipo de duda. Esto es un retroceso total y absoluto al carnaval celebrado tanto el año pasado como en el anterior. Se han dado las explicaciones. Yo creo que hay determinadas cuestiones, y para eso hay que tener altura política, que cuando afectan a la generalidad, te puede gustar más o menos el carnaval. Yo no soy carnavalero, creo que debemos estar todos a una, ¿no? No estar buscando siempre el conflicto y haciendo comparaciones de que si en su momento ustedes lo hicieron peor o nosotros lo hemos hecho mejor. Hay una situación que es grave, además que tuve bastante empatía con el concejal porque sé que lo estaba pasando realmente mal, porque no es plato de buen gusto una fiesta tan importante donde te significan con todo lo que está sucediendo. Oiga, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero volver al recinto ferial, evidentemente, es una mala noticia para el carnaval. Ante esa situación y suspenderlo, evidentemente, habrá que hacerlo en Agramar, en el recinto ferial. Y ojalá que el tiempo nos acompañe, ojalá que la calidad del sonido con las murgas pues esté a la altura de lo que se necesita y ojalá tengamos un carnaval con toda la normalidad del mundo. Bueno, Juan, en este caso, ¿cree que ha habido improvisación como acusa esta parte de la mesa? No, creo que no. Es más, algunos partidos políticos, por lo que estamos viendo, da por hecho que Agramar es propiedad insular o propiedad del municipio de Arrecife. Y nada más lejos de la realidad. Agramar se hizo en su momento el carnaval con los permisos pertinentes de una propiedad privada que en aquel momento sí lo puso a disposición. Y evidentemente la propiedad privada puede tener sus motivos de que este año, por ejemplo, diga no está apto. Pero no es el caso. No es el caso, pero en el caso que suceda, ¿por qué damos por hecho de que si no se hace en Agramar ya no es un carnaval adecuado, cuando es una propiedad privada? Es que Arrecife, por desgracia, no tiene. Exactamente, no tiene al igual ferial. que los conciertos, lo mismo. Si algún día los conciertos de Agramar no es el espacio adecuado, probablemente nos vemos abocados a volver a la ciudad deportiva, que a lo mejor no es lo deseable, pero si no está disponible otro espacio, pues tenemos que hacerlo en un espacio propio nuestro para poder celebrar este acto, y me parece lo más coherente, dado que no se puede hacer allí por cuestiones de contratos, etcétera y demás, pues se lleva a cabo donde se pueda permitir. Yo, siguiendo el argumentario de Juan, que me parece inteligente en el sentido de que efectivamente lo que se echa de menos desde hace muchos años es que Arrecife, y hemos hablado mucho de eso ya, no cuenta realmente con un espacio público donde pueda celebrar los carnavales, como en Gran Canaria, por ejemplo, en el Parque Santa Catalina, que lo celebran siempre todos los años y tiene ya todos sus actos institucionales para celebrar, ¿no? Comparto parte y no, es decir, es cierto, Arrecife ya requiere, no Arrecife, Lanzarote, y debe estar en Arrecife, claro, porque somos la capital, de un recinto ferial que, ojo, no es lo mismo que un auditorio, porque a veces tendemos a confundir. El auditorio soluciona determinadas necesidades, que es muy necesario, y un recinto ferial yo creo que debe ser el siguiente paso de gran infraestructura que debemos dar. Pero el ejemplo del Parque Santa Catalina, pues es un ejemplo precisamente de que cuando no hay un espacio, se adecúa con infraestructura móvil otro espacio. Pero bueno, ellos lo hacen, yo he ido allí a sus organizadores, lo hacen porque consideran que el carnaval tiene que estar en la ciudad y no sacarlo a las afueras.
ellos lo hacen en el mismo centro Pero, Jorge, la almendra. En honor a la verdad, en Arrecife, en el centro, no tenemos un espacio de No dimensiones tenemos, suficientes. ¿no? Ya no hablo de infraestructura, de un recinto, hablo de que no tenemos un parque de las dimensiones de Santa Catalina en el que podamos hacer un buen montaje para un carnaval como el que queremos hacer. Yo sinceramente, y repito, esto no son excusas, lo primero que tengo que hacer como responsable es pedir disculpas especialmente a los carnavaleros por no haber conseguido solucionar esta situación, porque estuvimos hasta el miércoles por la tarde buscando alternativas y todas se iban cayendo una detrás de otra, otras cosas porque tú puedes hacer un planteamiento y cuando llega el momento de hacer el informe, pues a lo mejor no cumples con este plazo o con aquel reglamento y eso no se pretendía, ni queríamos vernos a última hora haciendo cambios que podíamos organizar con 15 días de antelación. Pero yo vuelvo a decir lo mismo, la oposición es la crítica por la crítica. No, es que presentaron el cartel y la programación tarde. Mentira. Arrecife, desde que les habla es concejal de fiesta, presenta la programación de San Ginés, de Navidad, de Carnaval, de lo que sea, una semana antes de empezar. ¿Por qué? Porque ese es mi criterio político. Que se genere la expectación y que una semana antes anunciamos. Pasó desde el primer San Ginés. Oye, que otros pueden decidir anunciarlo un mes antes. Estupendo, yo los aplaudo, pero nuestra forma de comunicar es hacerlo así. ¿Ya lo había hecho en otras ocasiones? Cada fiesta, desde que yo soy concejal de fiesta, hemos anunciado pero ojo, no porque lo hagamos a última hora, sino porque se genera la expectación de que yo lleve 3 semanas en los medios desvelando cositas, yo o los compañeros. Es una estrategia de medio. Una estrategia de medio perfectamente marcada por quienes controlan de esto. Probablemente el PSOE no se deja asesorar en ese sentido. Nosotros nos gusta trabajar con lo que nos aconsejan los profesionales. Pero vuelvo a decir lo mismo. De verdad, flaco favor le hacen con esas críticas al carnaval de la ciudad. Vamos a tener un carnaval de primer nivel aún, y esto lo comparto con don Armando, aunque tengamos que reconocer que volver al espacio inicial es un paso atrás, evidentemente. Yo no quería volver y si lo hubiéramos podido hacer en Agramar, no les quepa ninguna duda que lo podíamos hacer en Agramar. Pero ahora tenemos que trabajar todos de la mano para que ahondando ese paso atrás, el paso sea lo mínimo, se note lo menos posible, que aquel espacio esté en plenas condiciones, que cumplamos con todos los servicios, que haya una conexión real con la ciudad. El carnaval no es solo sus galas, son una parte muy importante del carnaval, pero también tenemos la festividad en la calle. Y el año pasado, que movimos todo a Agramar, la ciudadanía demandaba que volviéramos al centro. Y este año, otros de los cambios, digo, para aquellos que dicen que no habíamos planificado, es que hemos devuelto el carnaval al centro. Y para devolver el carnaval al centro, con las previsiones de participación que tiene un carnaval como el de Arrecife, hay que planificar con tiempo. Planes de seguridad, permisos de costas, permisos de patrimonio. El que, por ejemplo, tengamos las bases publicadas para los ventorrillos, los food truck, y en las bases diga Agramar, demuestra que se venía trabajando en el departamento, porque no me faltan el respeto a mí cuando dicen que no planificamos, se los faltan a los trabajadores. Afortunadamente contamos en el Ayuntamiento de Arrecife con un equipo en contratación, en festejos, en intervención, que el otro día oía criticar al PSOE que si habíamos publicado un contrato o una licitación a las 10 de la noche. Sí, los trabajadores de Arrecife, cuando tenemos que cambiar de espacio, se quedaron haciendo horas durante 4 y 5 días hasta las 10 de la noche para que el carnaval saliera adelante. Y la crítica por parte de la oposición en ese sentido me parece injusta, porque igual que cuando un trabajador no cumple o no hace su jornada o hay que tirarle las orejas, se le tira. Cuando hay trabajadores responsables y que además se parten el lomo porque las cosas salgan bien, yo creo que esas críticas para hacer politiqueo están de más. Bueno, vamos a cambiar de tema, aunque quieres matizar algo, Sí, pero me gustaría cambiar de tema. Sí, Venga. rápido. Mira, quien le está haciendo un flaco favor al carnaval de la ciudad no es el Partido Socialista. Quien se lo está haciendo es quien gobierna, y quien gobierna es Coalición Canaria y el Partido Popular. Lo que está ocurriendo con el carnaval en estos momentos es responsabilidad del grupo de gobierno, no del Partido Socialista. Si a ustedes les ofende que el Partido Socialista les diga lo que hacen mal, háganselo mirar. Esa es nuestra labor. La labor de la oposición es criticar aquello que no hace bien el grupo de gobierno, y ustedes en carnaval no lo están haciendo bien. Y además yo ya tengo otra pregunta, que creo que está aquí, es donde está el kit de la cuestión. A lo mejor ustedes lo que están acostumbrados es hacer adjudicaciones directas y por eso esperan hasta el último momento para organizar las cosas, lo que se refiere a fiestas, y no solamente a las fiestas de la Concejalía de Festejos, que en ese ayuntamiento ya sabemos que hay un montón de concejalías que hacen fiestas, y de esa forma a lo mejor lo que ha pasado es que ahora no encuentran a ningún técnico que le firme deprisa y corriendo adjudicaciones directas. Mira,
En Arrecife llevamos 6 años de gobierno del Partido Popular y Coalición Canaria en la que no funcionan los semáforos. En Arrecife ya los parques están abandonados, las calles están sucias y lo único que hacía este gobierno era hacer fiesta y ahora ni siquiera eso parece ser que son capaces de hacerlo bien. Bueno, yo sé que si no terminaríamos, sí, pero es que, si empezamos no podemos dejar pasar y solo los demás están aquí de invitados de piedra. Ni Arrecife, pero venga, 20 segundos. Ninguna administración, ni ninguna, es decir, ni siquiera las gobernadas por el Partido Socialista, pueden adjudicar un contrato de infraestructuras, de luz, de sonido de manera directa, Ariagona. Un contrato que pasa de 15.000 euros de suministro de servicios tiene que sacarse como mínimo, y si no llegas al tope de los 100.000, a una licitación abierta, simplificada, que es el proceso que hemos elegido en Arrecife. Pero porque lo dice la ley, ¿eh? Es decir, no encontrará usted, pero ni en estos 6 años, ni en la época de Eva de antes, estoy seguro que tampoco, una adjudicación directa de un servicio en Arrecife por más de 15.000 euros. Porque ¿sabe qué es eso? Una ilegalidad. Sí, bueno, eso está en principio prohibido. Bueno, en los próximos meses se podrán legalizar en Canarias, en concreto en Canarias, pero en España más de 500.000, en Canarias unos 30.000 a 40.000 inmigrantes que se encuentran en situación irregular en estos momentos con más de 5 meses viviendo en Canarias. Esto ha sido así gracias a un Real Decreto que se aprobaba en Consejo de Ministros en esta semana por parte del gobierno de Pedro Sánchez y también de Sumar con el apoyo de Podemos. Esta regularización masiva ha creado cierta polémica porque a pesar de que la mayor parte de los partidos que están en el arco parlamentario español están a favor de regular a los inmigrantes que están ya trabajando o de alguna manera en España, es verdad que hay matices entre unos y otros y consideraban que esto se tendría que haber llevado y discutido en el Congreso de los Diputados. Ariagona, en este sentido, ¿no hubiera sido mejor llevar ese decreto para mejorarlo a la discusión, al debate de todos los grupos parlamentarios, incluidos de los socios de gobierno? Vamos a ver, eso viene de una iniciativa legislativa popular que se registró en el Congreso, si no recuerdo mal, en el 2024, si no recuerdo mal, sí. Y es una iniciativa que es prácticamente lo que se pedía con alguna modificación, iniciativa que votaron a favor todos menos Vox, menos los 33 diputados de Vox. Este Real Decreto lo que recoge es esa petición popular, además que es completamente razonada. Hay gente viviendo en España, trabajando en España, sin derechos laborales de los que se pueden aprovechar. Y además esto es malo para todos, es malo para los trabajadores que no tienen sus derechos laborales reconocidos, es malo para los empresarios, porque también se ponen en riesgo teniendo a gente que no está trabajando de forma reglamentaria. Y además también es malo para toda la economía sumergida. Es decir, tenemos personas en este país que conviven con nosotros, que están trabajando con nosotros y necesitan una regularización a la hora de tener su situación de forma reglamentaria. No es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España, esta va a ser la quinta. Por lo menos. No, va a ser la sexta, la primera la fue séptima. De Felipe González. Felipe González hizo 4, José María Aznar hizo 2, Zapatero hizo 1 y Pedro Sánchez va a ser la siguiente. Entonces, yo creo que es un tema que no tiene discusión, que es completamente lógico y aquellas personas que tengan un poco de empatía y de sentido común comprenderán que la gente que vive con nosotros, que trabaja con nosotros, tiene que estar regularizada para tener los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas obligaciones que nosotros. El Partido Popular no se ha mostrado en contra, pero sí del procedimiento. En el Partido sentido Popular que creen que hay matices que podrían mejorar tal y como en decía Ariagona, a través de esa iniciativa popular, cuando se eleva, el Partido Popular vota a favor de trasladar a debate y a aprobación, si procede, esa iniciativa popular. El problema está que la iniciativa popular se ha aprobado con el voto favorable del Partido Popular, el Partido Popular ha esperado pacientemente a que el gobierno eleve a debate y al Congreso para debatir y añadir a aquellos partidos, incluyendo el Partido Popular, aquellas mejoras para esta regularización masiva, y eso no ha sido así. El gobierno ha querido pasar el rodillo, ha negociado simplemente con sus socios preferidos, en este caso Sumar y Podemos, y no han permitido al resto de las formaciones políticas que en su primera instancia
vimos con visto bueno esa regularización de permitir contribuir a la mejora de cómo hacerlo, ¿Y ¿no? usted personalmente Y en este cree caso, que es positivo? de la manera que se está haciendo, no. De la manera que se está haciendo es un efecto llamada, simplemente. De la manera que está haciendo es simplemente darle a hablar, porque lo escucho, he escuchado a Sumar, a Podemos, al PSOE, hablar de los derechos. ¿Y por qué no hablamos de las obligaciones? ¿Por qué solo hablamos de derechos y no de obligaciones? Cuando se regulariza, habrá que dar la posibilidad de que se pueda regularizar, se puede dar unos permisos para que se regularice con unos derechos que van a adquirir, pero tenemos que condicionar a que tienen que tener unas obligaciones, como por ejemplo poder decir, usted tiene un tiempo máximo para ustedes entrar en el mercado laboral, si no decae esa autorización, por ejemplo, ese permiso. Esto no está condicionado, aquí lo único que se permite es legalizamos los 500.000, aporte usted un recibo de Telefónica como que usted tiene un teléfono contratado aquí, tiene un teléfono, y con eso ya le vamos a regularizar. Esto es la simpleza de esta regularización Tiene que tener masiva. mínimo Y por lo 5 tanto meses. me sorprende que estén reconociendo que existe una economía sumergida, que existe competencia desleal en el mundo laboral a través de estos inmigrantes que llegan aquí, que no tienen los papeles para tener un puesto de trabajo, pero que reconocen de que están trabajando y que le están quitando el puesto de trabajo a aquellos que legalmente están cotizando y van a cotizar a la Seguridad Social con un contrato formal. Me sorprende que acepten con normalidad esto que está sucediendo en este país. Armando. A día de hoy ningún inmigrante que no tiene derechos absolutamente a nada, que contribuye al mercado laboral, le está quitando el puesto a ningún español, por decirlo de alguna forma. Eso es un argumentario manido de la ultraderecha que quizás cuando se traslada en un medio de comunicación se lo podrá creer alguno o no, pero la gente ya es suficientemente inteligente que ningún inmigrante trabajando de forma irregular o ilegal, que normalmente beneficia a empresarios que son favorables a una corriente, digamos que más de derecha, estén quitándole el puesto a un español o a alguien con la documentación. Es un tema, la verdad, que bastante delicado. Sí es verdad que a mí me sorprende mucho el tiempo que se le da de 5 meses, yo lo veo escaso para que te den la nacionalidad, es cierto. Pero Bueno, es verdad perdona, que pero la nacionalidad no se le da. No. Lo que se le da es un permiso de trabajo y de residencia. Sí, vale, sí, bueno. Pero, de un año. Vale. Que tiene que ser renovado cada año. Vale, pero en este sentido... Sí es verdad que mucho, es verdad que muchos de esos después van a adquirir la nacionalidad, pero con será mucho el más, paso de los será mucho más con el, fácil. cuando demuestre que lleve un tiempo determinado. Será mucho más fácil Sí. y bueno, y eso evidentemente lo aplaudo. Hay gente que está trabajando de una forma irregular donde no tienen ningún tipo de derechos y sobre todo contribuyen a la economía sumergida. Yo creo que todos somos conscientes, todos los partidos son conscientes de que hay un mercado, digamos, negro que bueno, y que forma parte de lo que es la economía de este país. Creo que lo mejor y lo pero más puede crear un razonable... efecto llamada, como dice bueno, el pero lo del efecto llamada también se genera cuando llegan las pateras, o sea, creo que es una necesidad, porque a nadie, y además hablando por egoísmo propio, y nos interesa realmente que esta gente pueda cotizar y trabajar de forma legal, somos a nosotros mismos. Hay un problema ahora mismo incluso de garantizar las pensiones en el futuro, y creo que eso sí, digamos que teniendo un control habrá que regularizarlo de alguna forma u otra. Y luego ocurre que en la historia reciente de este país, te dice, como comentaban los compañeros, diferentes gobiernos, tanto de izquierda o de derecha, han utilizado este mecanismo, ¿no? Felipe González, lo utilizó también el señor Aznar. Sí, con algunas variaciones Zapatero, en los reglamentos para... Pero estamos hablando de medio millón de personas. Se lo dice alguien que presentó en el debate de la isla un argumento, digamos, que creo que de peso, donde todos nos sentíamos identificados, que por ejemplo en esta isla no cabe nadie más. Eso también hay que dejarlo bastante claro. Creo que esto afecta a 30.000 en Canarias. En Canarias, 30 a 40, todavía no se sabe exactamente porque como a 30.000 no o a 40.000, y yo quiero pensar de que esto no sea un efecto llamada. Yo lo veo positivo porque al final generamos empatía con esta gente que colabora en nuestro mercado laboral y ver realmente qué es lo que pasa. ¿De Coalición Canaria qué postura tiene? ¿Tiene alguna postura concreta en torno a esta regularización? Desde luego, lo que yo creo que no se debe adoptar en una materia como la que estamos tratando es postureo político. Y es la sensación que me da por parte del PSOE y por parte del PP. Están cada uno hablando a su electorado de un mismo tema, hablan de miles de personas. Es decir, en Canarias se aproxima a 30, 40.000 personas. Que nos olvidamos de eso, de que estamos hablando de personas. Y esto no es una cuestión de números, es una cuestión de personas. Y además personas, digo, porque también se juega mucho a la confusión, a confundir al ciudadano. No estamos hablando
de que vayan a abrirse las puertas para que lleguen a Canarias 40.000 migrantes y darle los papeles, no. Estamos hablando de 40.000 personas que están aquí, que puesto que no tienen su situación regularizada, están haciendo actividad o bien en fraude o bien sin hacer actividad, y el ser humano, cuando tiene la necesidad de cubrir sus necesidades esenciales y no se le dan las herramientas para hacerlo, se ve condenado a hacer cosas que no debe. Es decir, es necesaria una regularización. Pero Valido, que es diputada de Coalición Canaria, decía que todos estos argumentos que usted está diciendo, pero añadía otro, en el aspecto negativo, decía que ella echaba de menos que no vaya, de alguna manera, esta regularización también con el aumento de los servicios, porque esto va a generar problemas de servicios. Con el aumento de los servicios, con una modificación... No, ella decía, por ejemplo, policiales, porque ahora, por ejemplo, en Canarias va a haber problemas, porque ya están las plantillas muy extensionadas, muy escasas, Jorge, y los propios sindicatos policiales ponen en duda muchas veces este tipo de regulación masiva, pero no porque estén en contra, sino porque consideran que tienen que dotarse de medios, por ejemplo, a porque la no están, Fuerza de es decir, Seguridad. porque tú cuando dimensionas los servicios públicos, los dimensionas en base a la población de derecho. Claro. Y estamos hablando en Canarias de 40.000, pero en el territorio peninsular de 500.000 de personas que no tienen consolidada esa situación. Y que por tanto, cuando defines el sistema de servicios del Estado, no lo haces en base a 500.000 de personas que tienes conviviendo en el Estado español. Pero yo vuelvo a decir lo mismo. El problema de esta iniciativa no es la iniciativa en sí, que yo creo que es necesaria y que la hubiera hecho un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda o el que estuviera, porque es lo que toca hacer. El problema es que se haga deprisa y corriendo por la puerta de atrás, como lo han hecho a través de un Real Decreto de Ley. Porque la ley de extranjería tiene muchísimas cosas que como canarios necesitamos que se gestionen y que se arreglen, porque no nos engañemos, es decir, el derecho internacional no permitiría, que sería el otro extremo, lo que plantea Vox, deportar a estas 500.000 personas en España o 40.000 personas en Canarias. Eso no te lo permite el derecho internacional. Y como no te lo permite el derecho internacional, esa gente está aquí y se tiene que quedar aquí. Entonces, hay que regularizar las condiciones de esas personas. Pero siguen habiendo problemas, por ejemplo, con los menores que entran en situación de menores y que cumplen los 18 años, y esas cosas se niega al Partido Socialista, entre otra cosa porque no contará con los apoyos, o cree no contar con los apoyos, a regularizarlas donde corresponde. Porque eso sí que está generando situaciones de verdaderos problemas. Es decir, esos menores que como no tienen una situación regular, no entran en el sistema educativo. Como no entran en el sistema educativo, no tienen una formación, no entran en el sistema laboral. Como no tienen papeles, no pueden tampoco tener un contrato de trabajo. Es decir, ¿qué situaciones estamos generando? ¿A qué se va a dedicar esa gente para buscarse la vida? Porque es muy fácil decir, oye, pues ahora un Real Decreto y el resto, y las situaciones que se están dando en territorios de tránsito al territorio peninsular europeo como es este, ¿cuándo las vamos a solucionar? De todas formas, un minuto para todo. Un momentito, Eugenia. Sí. Desgraciadamente, Vox no está a favor de deportar aquí a los 500.000. Vox está a favor de deportar a 8 millones de migrantes y a sus hijos también. O sea, los disparates a veces de esta formación política superan incluso a lo que podemos estar imaginando nosotros. O sea, está hablando de deportar a 8 millones de personas que viven aquí. Eso totalmente es imposible. ¿Quién va a cubrir esos servicios en España? Bueno, venga, Areona. Sí, un minuto, por favor, para poder pasar a otro tema. Sí, vamos a ver, todos los menores que llegan a España legalmente tienen que estar escolarizados, sean de donde sean, no digamos cosas que no son. Otra cosa, a mí esto del efecto llamada me hace gracia, porque cuando Zapatero hizo su regularización de migrantes de 500.000 personas aproximadamente, la hizo en el 2008, llevaba un año en el gobierno. Esos 500.000 migrantes que estaban en España, ¿fue un efecto llamada de cuando llegó Zapatero o esos venían de cuando estaba Aznar? Seamos serios, esto no constituye ningún efecto llamada. No hablemos, no, los servicios públicos están desbordados ahora. Esas personas ya están viviendo en España, esas personas están trabajando en España, porque ¿sabes una cosa, Juan? No están robando. Por mucho que diga el Partido Popular, por mucho que diga el Partido Popular y por mucho que diga Vox que los migrantes son delincuentes, los datos eso no lo avalan. Esas son las mentiras y los bulos que dice la derecha y la ultraderecha. Entonces esas 500.000 personas que están en España ya están trabajando. Y ahora te digo una cosa, Juan, ¿en qué mundo vives? ¿En fraude de ley? ¿Me dejas acabar de hablar? ¿Contesta? O sea, no te contesto. Juan, venga, déjalo. Luego tú di lo que tú quieras. Ahora escúchame lo que yo te estoy diciendo. Y te estoy diciendo que si tú debes ser la única persona en esta mesa que no sabe que la gente para trabajar, para comer, tiene que trabajar y ganarse la vida.
Entonces estás diciendo que las 500.000 personas que viven en España están robando porque no están trabajando en la economía sumergida. Si no entonces, tenemos, ¿en qué mundo vives? Si no somos capaces de hacer políticas migratorias, de que el que venga tenga las garantías de no tener que ir a robar en el país donde llegue, y no tenemos tenemos una política migratoria que no obligue al que nos llegue aquí ir a robar o ir al mercado laboral de la economía sumergida por las políticas fracasadas migratorias del gobierno español, es lo que nos lleva a provocar este caos. Yo lo que le quiero decir una cosa, mire, esta política migratoria que se está pretendiendo regularizar en España es que ni siquiera coinciden con la política migratoria que marca la Unión Europea, y somos país europeo, por lo tanto también nos tenemos que adaptar a esa política migratoria. Como decía Yedey, esto se está haciendo por la puerta de atrás. Cuando Zapatero lo hizo por la puerta de adelante, es decir, con un consenso y con una votación apoyados por todos, incluyendo el Partido Popular. En este caso lo que se está haciendo es gobernando por la puerta de atrás, y esto es lo que hay que reprochar a este gobierno. Y vuelvo, insisto, el Brexit sucedió tan sencillo porque aquellas personas, sobre todo mayores, que apoyaron a salirse de la política europea precisamente por lo que estaban provocando la inmigración, la llegada de la inmigración al Reino Unido, que estaba arrebatando, la inmigración irregular, que estaba arrebatando los puestos de trabajo a aquellas familias nativas del propio país y que estaba haciendo una competencia desleal con respecto al salario que percibía, llegó a provocar que un país se fuera de la Unión Europea. Ese era el motivo principal, y esto hay que tener mucha delicadeza a la hora de tomar medidas al respecto. Y vuelvo, insisto, no entiendo por qué se criminaliza al empresario y al tejido empresarial y a los empresarios cuando dan de alta a un empleado, cuando le paga la seguridad social, cuando le paga un salario digno, y ustedes alaban y apoyan a que la inmigración esté trabajando de manera irregular, sin una nómina, sin un seguro social y sin estar contribuyendo a la seguridad social. Eso lo alabas tú. Lo que está haciendo, lo que está haciendo el Partido Socialista es regular. ¿Pero qué estás hablando? Lo que está haciendo el Partido Socialista es va a regularizar a 500.000 personas para que no tengan que estar en la economía sumergida, para que tengan derecho. ¿Y qué han hecho hasta la fecha el gobierno para evitar esa economía sumergida? Y esa ilegalidad. Mira, ¿qué hizo Rajoy, que ni siquiera hizo ninguna regularización de migrantes? ¿Qué hizo? Pero tú, por ejemplo, Armando, ¿no consideras que se debería debatir, más allá de que se esté cada uno tenga su postura, debatir este tipo, yo creo que una medida tan importante en el Congreso? Yo creo que se debe debatir, pero cuando estamos en un medio de comunicación tenemos la obligación de decir la verdad. Y hay que decir que cuando el Partido Popular hizo la regularización en el año 2000 y en el año 2001, fue a través de un Real Decreto, exactamente igual que este. Y tenemos la obligación, ya no por estar en un medio de comunicación, sino también por ser cargo público. No podemos engañar a la gente, mentir, simplemente porque nos interese políticamente. Venga, ya te digo que en primera instancia, en este caso, se llevó a un consenso. Fue un Real Decreto, Juan. Perdona, en este caso fue a una iniciativa popular, como decía Ariagona, donde fue votado por todos los partidos políticos, exceptuando Vox, con este gobierno, y este gobierno, respetando a ese sentir popular y a esa votación de esos partidos políticos, lo tenía que haber llevado a debate y a votación, porque sabía que tenía el apoyo mayoritario. Y lo que ha provocado es ignorar a ese apoyo mayoritario y llevarlo a través de ese decreto. Pero Juan, lo que te estoy diciendo es que cuando lo llevó el Partido Popular en su momento, fue a través de un propio Real Decreto. Que no se lo niego. Vale. Pero entonces, de esta manera, como está haciendo... Venga, termina, porque tengo otro tema. Que para mí no tengo. Nos quedan 10 minutos, venga. Vean lo que me refería de que quieren ambos hacer causa política de esto, y esto es simplemente una situación necesaria de regularización, que yo sigo diciendo, y de hecho Coalición Canaria así lo ha mostrado, por supuesto que es necesario, pero se echa de menos el debate porque hay otros problemas que deben debatirse en el Congreso de los Diputados. Y perdónenme usted, Ariagona, pero o le faltan en sus argumentarios, es decir, la edad, los menores de escolarización obligatoria en España son menores de 16 años. Entre 16 y 18 años, que son menores, no tienen escolarización obligatoria. Y eso está generando, y tenemos que debatirlo, y tenemos que solucionarlo, que cuando hay menores migrantes que llegan en una patera en edades entre 16 y 18 años, no entran en los centros educativos, entre otras cosas porque no hay medidas por el Estado, por ejemplo, para que aprendan el idioma y puedan asistir a unas clases, ya sea una formación profesional o una educación secundaria, porque no es obligatoria. Y en esas situaciones se están generando personas que cuando cumplen los 18 años, que fue lo que dije, están en territorio español sin ser deportados, porque la ley no hace que sean deportados porque llegaron aquí como menores, en una situación irregular que impide que tengan un contrato de trabajo porque no tienen papeles y una formación porque, entre otras cosas, no se posibilita, por ejemplo, el acceso a los idiomas.
Eso es lo que dije. Y creo que usted, cuando dice que los menores obligatoriamente están escolarizados, no conoce el sistema escolar español, que hasta los 16 sí, pero de 16 a 18, siguiendo siendo menores, la educación en España no es obligatoria. Eso por un lado. Se te olvidaron de los 4, perdón, se te olvidaron desde los 6 hasta los 16. Eso no los contaste y son más. 16. Bueno, lo que es hispanoamericano... No juega usted a enredar siempre. De 6 a 16, de 6 a 16 no. De 3 a 16 años, en España, el sistema educativo hace que la obligación sea obligatoria para los menores, los nacidos aquí y los llegados aquí, porque lo marca la ley. Estamos hablando de los menores, que son en su mayoría, es que parece que obvian ustedes los datos de Canarias, es decir, la mayoría de los menores que llegan a esta tierra, por ejemplo en Pateras, son menores de entre 16 y 18 años, que cuando cumplen los 18 años colocan en una situación de irregularidad que no les da salidas legales y que hace que esa gente, que son personas que necesitan subsistir, se tengan que buscar la vida haciendo cosas que no se deben hacer. O en situaciones de muchas veces explotación por parte de los empresarios porque se aprovechan de que no tienen papeles y los ponen a trabajar pagándoles 3 duros. Eso es lo que está pasando. Y ustedes no han querido regularizarlo porque están pensando en su debate electoral, ustedes de ganar el voto de la izquierda y los otros de ganar el voto de la derecha, pero no están pensando en las personas, ni en las situaciones que están generando, no solo a los que llegan, sino a los que aquí estamos. Se te olvida una cosa importantísima, que es que los menores son competencia de la comunidad autónoma y que esa solución la tiene que dar la comunidad autónoma, no el Estado, porque son competencia de ellos, HDI. Entonces todo eso que estás diciendo al PSOE, no, te estoy diciendo la verdad. Entonces, eso que me estás diciendo a mí o que le estás diciendo al Partido Popular, díselo a Fernando Clavijo, a ver si lo entiende. Bueno, el Partido Socialista pone en duda la operación Canal Gestión, que no es otra cosa que la nueva corporación que preside Coalición Canaria y PP, han señalado que quieren sacar a Canal Gestión del ciclo integral del agua de Lanzarote, un concurso que ganó, creo que si no me equivoco, hace unos 13 años. Ahora parece que la cuestión está en que los socialistas desconfían en este caso de que la mejor salida sea la de darle a un tercero la gestión del ciclo integral del agua. Por lo tanto, que un poco lo que dice el grupo de gobierno, lo que dice es que ellos tienen que, en este caso, estudiar y explorar esa posibilidad porque el contrato le permite a Canal Gestión ceder a partir del 10º año de explotación, cederlo, en este caso, a una tercera empresa el servicio. Si no se hace así, según los juristas del consorcio, podrían tener un argumento judicial fuerte para ir contra el Cabildo de Lanzarote. En este caso, Ariagona. Nosotros lo que decimos sí es que en este proceso ha habido un oscurantismo total y una falta de transparencia. Nosotros nos hemos venido a enterar por una pregunta que hacen nuestros compañeros en la Comunidad de Madrid, que Canal Isabel II ha licitado ese contrato de Canal Gestión en una invitación con determinadas empresas a las que ha invitado, y parece ser que ya hay un adjudicatario que no sabemos quién es y que además Canal Isabel II no renuncia a ninguno de los litigios judiciales o posibles que pueda tener con el Consorcio Insular del Agua. Y eso no nos lo ha contado a nosotros el presidente del Consorcio del Agua o el presidente del Cabildo, que es el responsable. Eso nos tenemos que enterar nosotros. Y aquí se olvidan de algo súper importante, que es que el agua es propiedad de los ayuntamientos y los ayuntamientos son parte fundamental del consorcio. ¿Y cómo se puede estar haciendo todo eso sin que los propietarios de la empresa lo sepan? Eso es a lo Pero que el PSOE no ha sido el primero que pedía sacar a Canal Gestión. Sí, claro. Es verdad que en los 4 años que estuvieron no pudieron hacerlo por diferentes causas. Vamos a ver, nosotros votamos a favor de resolver el contrato con Canal Gestión y queremos que Canal Gestión se vaya. Pero no que venga otro a sustituir a Canal Gestión. Pero no están obligados a escuchar. No están obligados, ¿no? Quieren hacerlo. Vamos a ver, ellos tienen dos opciones. Tienen la opción de resolver el contrato o de cederlo, porque es cierto, o sea, se pueden hacer las dos cosas. ¿Qué aboga el Partido Socialista? Aboga por resolver el contrato, por liquidar con Canal Gestión y por recuperar el ciclo integral del agua y prestarlo de forma Pero ¿no cree que corre un directa. riesgo jurídico el Cabildo si hace eso teniendo... No corre un riesgo jurídico, puedo optar entre las dos opciones. Lo que no entendemos nosotros es que el Cabildo que el consorcio haya apoyado resolver el contrato y de repente haya dejado esa resolución ahí parada para a ver si puede haber una sesión, la que ya le ha dado una prórroga de 3 meses más, que parece ser que ya está prácticamente acabada, de una empresa que no sabemos quién es, que el Consorcio del Agua lo sabrá el presidente, pero que no lo saben los miembros. Realmente la prórroga, quien se la ha pedido es el propio Cabildo para poder los técnicos estudiar con detenimiento ese contrato que finalmente se haría con la nueva empresa. Pero bueno, es verdad que oficialmente parece que la prórroga se la ha dado a Canal Gestión. HDI.
Yo con el agua y el Partido Socialista es aquello como el cuento de la perra de Claudio, que ni comía ni dejaba comer. Ni hicieron nada por el agua en los 4 años que tuvieron la responsabilidad, ni dejan tomar decisiones a los que están ahora. Miren, tengo la absoluta certeza de que la dirección del Cabildo, que es propietaria del ciclo integral del agua y del consorcio en un 60% frente al 40% de los ayuntamientos, y que por tanto tiene la capacidad porcentual en sus órganos de decisión de tomar las decisiones, va a tomar la mejor decisión para el ciclo integral del agua y para garantizar un buen servicio de agua en Lanzarote. No me quepa ninguna duda. Lo que tampoco cabe ninguna duda, y a los hechos me remito, es que en 4 años de gobierno socialista en el Cabildo de Lanzarote, por el agua no se hizo nada. Pero nada es nada, es decir, dejaron pasar el tiempo, discursos vacíos, hay que quitar al canal, hay que resolver el contrato, pero no fueron capaces de iniciar un procedimiento. Y ahora que el actual grupo de gobierno del Cabildo ha iniciado un procedimiento y está dando los pasos correctos y dentro de la ley, porque son procedimientos que no son sencillos, porque cualquier decisión puede suponer que mañana se condene al Cabildo, al consorcio, a los ayuntamientos al pago de indemnizaciones, porque hay que mirar las cosas bien, porque hay que saber lo que se hace y porque hay que pensar en una cosa que es el interés general y no la política. Y repito, lecciones de gestión de lo público en el agua del Partido Socialista esquilmaron Inalsa junto al Partido Independiente de Lanzarote. Lo esquilmaron, la dejaron en concurso de acreedores, la empresa pública del agua, con monopolio en la isla, con todo para ser una empresa que generara recursos para los vecinos de Lanzarote, ustedes la dejaron en bancarrota. Y se vieron mis compañeros en ese momento de Coalición Canaria con los socios de gobierno obligados a tomar decisiones porque el agua estaba en quiebra en la isla de Lanzarote por la gestión del Partido Socialista. Es más, todavía tienen a muchos cargos públicos en procedimientos judiciales por esta materia. Venga, Armando. Yo voy a ir muy rápido. Creo que esto, siendo un tema general súper importante para la isla de Lanzarote, creo que las siglas políticas tienen que desaparecer, pero vemos que no, que siempre es se buscan argumentos pues para echarse uno la basura. ¿Pero tú crees que el procedimiento que lleva el Cabildo es adecuado? Yo creo, sinceramente, esta mañana lo hablaba con Domingo Ceja, además sabiendo que era uno de los temas que se iba a tocar en la tertulia. Sinceramente creo que este gobierno está haciendo lo imposible y creo que se están haciendo cosas, independientemente de lo que pueda pensar el Partido Socialista o la oposición en general. Creo que ha sido un caramelo envenenado que ha cogido ahora mismo pues, Osvaldo Betancourt y el grupo de gobierno. Creo que se está haciendo lo imposible y creo, de verdad, se los digo, quizás para mí ahora sea más cómodo que no tengo partido político y puedo hablar con total libertad. Creo que hay determinadas cuestiones que es de interés general que debemos estar todos a una, que nuestro enemigo no somos nosotros. O sea, nuestro enemigo es Canal Gestión. Aquella decisión de optar a Canal Gestión, yo fui bastante crítico con eso. Y mire cuál ha sido el resultado, pero no podemos volver otra vez al pasado para echarnos en cara. Sobre todo porque quien es rival nuestro, y en este caso es la empresa de Canal Gestión, pues estará habiendo debilidad si nosotros no llegamos a un entendimiento. Yo creo que aquí deberíamos generar un consejo donde estuvieran todos los partidos políticos y sobre todo dar la mayor transparencia posible y hacer un frente común. Lo demás creo que es perder el tiempo y sobre todo perder credibilidad con la gente y sobre todo contra nuestro enemigo, que hay que decirlo ahora mismo, es Canal Gestión. ¿Qué piensa del Partido Popular? Canal Gestión eleva esa propuesta al Cabildo, el Cabildo la eleva al consorcio, se lleva a votación y aquellos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, incluyendo representación del Partido Socialista, vota en contra y vota no a que Canal Gestión sondee la posibilidad de dar el contrato a un tercero. Es curioso, ¿no? Como dice Yedey, ni come ni deja comer. Es decir, tú votas en contra, es decir, no quieres participar a que Canal Gestión sondee esa posibilidad, pero quieres estar informada de primera mano y quieres saber y quieres opinar de lo que se está llevando a cabo. Es decir, o participas o no participas. Y si no participas y te abandonas la posibilidad de no participar y no contribuir a buscar una solución, después nos pidas explicaciones. Yo creo que es lo más sensato. Es decir, si usted deja solo a los que gobiernan y a los que han votado a favor de intentar buscar soluciones, si usted los abandona, los deja solos, no le vaya a pedir después explicaciones, porque lo ha dejado solo. Venga, nos tenemos que ir, pero voy a darte un minuto. Es que venga. Votar en contra no significa no participar, es que votar en contra significa participar. No participar. No, a ver, Juan, yo no sé, tú tienes un problema grave con los conceptos. Ustedes votaron en contra a que Canal Nosotros Gestión votamos en contra, pudiese sé perfectamente lo el que hemos contrato a votado, y otra nosotros empresa. votamos en contra porque no creemos en la cesión del contrato Y no un tercero. sino Y eso no la significa posibilidad. no participar.
Eso no significa no participar. Eso Ustedes han vetado a que Canal Gestión pueda sondear la posibilidad de darle un contrato a un tercero. Jorge, por favor, ordena un poco esto. Juan, vamos a ver. Eso no significa no participar, eso significa no estar de acuerdo con ceder el contrato a un tercero. E independientemente de que a ti te guste nuestra posición o no, los alcaldes son miembros de ese consorcio. Los alcaldes son miembros de ese consorcio. Y los alcaldes, que son, al fin y al cabo, porque los ayuntamientos son los que tienen las competencias en agua, los 7 ayuntamientos de la isla tienen que estar informados de lo que está ocurriendo. De dar contrato a un tercero, estén de acuerdo no ha llegado. o no estén de acuerdo. Lo que se le ha dado la posibilidad de que sondee Canal Gestión, la posibilidad de que presente a una empresa. Por favor, pero termina, Diagonal. No puede estar diciendo cosas que no son. Yo terminaría si él no me interrumpiera y me dejara hablar, pero si me interrumpe no puedo. Bueno, pero es que como estoy viendo que le va a cerrar usted y usted solo habla y no podemos replicar. Estás viendo que voy a cerrar yo y por eso no quieres que claro, hable. Y está diciendo cosas que no son. Desde luego, en ese lado, sobre todo en el tuyo, veríamos ausentes. Sí, vamos a ver una cosa, y esto hay que dejarlo claro. O sea, una de las cosas que hizo el Partido Socialista durante esos 4 años fue cubrir el déficit de tarifas que existe, que mira que lo criticaron y mira que lo recurrieron Coalición Canaria, nada más que llegar y ahora tenemos que estar escuchando que hay que subir las tarifas del agua, cosa que ya adelantó el Partido Socialista cuando estaba en el gobierno. El Partido Socialista consiguió también que se le condenase a Canal Gestión por una sentencia de contadores que no implementó. El Partido Socialista documentó un montón de incumplimientos que son los que hacen que se pueda resolver el contrato con Canal Gestión. ¿Y sabes cuál es una de las deudas más grandes de Inalsa? ¿Cuál fue una de las deudas más grandes de Inalsa? Eche de Eugenio, la UTE, Edam, Hanubi. ¿Sabes quién fue el responsable de eso? Mario Pérez, de Coalición Canaria. El Partido Socialista provocó que el gas, lo que se sobra por el camino de la producción, no se hiciera nada y fuera Armando. más. El Partido Socialista provocó que a día de hoy los vecinos no tengan agua. Eso también lo provocó. No tengo tiempo porque me echan. Armando, muchas gracias. Gracias, por sean estar felices. aquí también a don Juan Monzón, Gracias. Eche de Eugenio. Yo sé que usted tiene muchas ganas de Solo de decir, replicar. Jorge, que doña Ariagona dice que quiere información de cómo se va a ceder a terceros para votar que no se ceda a terceros, lo cual es muy coherente. Ariagona, Claro, porque no se está muchas votando gracias la también. adjudicación del Gracias a contrato. ustedes. Y nosotros volvemos el lunes a la misma hora. Buenas tardes.